Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal. Este video va a ser completamente distinto, ya que no es un video ni parte de un curso ni nada por el estilo, sino que forma parte de una exposición oral que tengo que dar para la facultad. Y me pareció un tema súper interesante porque tiene un montón de aplicaciones a nivel computación, ¿no? Tanto machine learning como en procesamiento de señales, todo ese tipo de cosas. Y quería hablarles un poco de eso, hacer un ejercicio práctico y hacer también un ejercicio práctico en Python. O sea, recurrir al papel y también recurrir a Python o en librerías como NumPy o lo que fuese. Sí, eso es un poco la idea. Bueno, la idea del oral es hablar de lo que es el Singular Value Decomposition. Básicamente en la cursada, para dar un poco de contexto, ¿no? Se dieron métodos para descomponer matrices. O sea, se dieron métodos como la factorización Lu, la factorización de Cholesky y otros métodos que lo que hacen es agarrar una matriz y descomponerla en matrices más simples, como producto de matrices más simples o como composición de matrices más simples. Estos métodos se aplican, los que mencioné, ¿no? Se aplican mayormente para descomponer matrices cuadradas. Entonces, para descomponer matrices no necesariamente cuadradas, como pueden ser, bueno, cuadradas y rectangulares en este caso, vamos a utilizar el Singular Value Decomposition. Antes que nada, quiero dar un poco las aplicaciones de esto para entender un poco la motivación, ¿no? Hay algo que se llama reducción de dimensionalidad, utilizado mayormente en datasets con muchos elementos dentro de Machine Learning. Lo que se hace es, se reduce la dimensionalidad de ese dataset, que está expresado como matrices, como tensores, lo que fuese, y se convierte en matrices más simples que representan casi lo mismo. Entonces, a velocidad de computación es muchísimo más rápido y realmente la información que aportan al sistema por medio de la elección de valores propios realmente es la misma. Otra cosa que se suele hacer es aproximación de matrices, claramente, que es lo que vamos a ver en esta parte, resolución de sistemas lineales, o sea, ecuaciones lineales, procesamiento de señales e imágenes, misma idea, ¿no? O sea, vos podés agarrar una imagen y que a partir de del Singular Value Decomposition, que represente casi lo mismo y que pese mucho menos, tipo una técnica de compresión, si lo quieren ver. Y algo que también se usa bastante para el cálculo del error o la minimización del error cuadrático es la minimización de mínimos cuadrados totales, que se usa para cierto tipo de regresiones. ¿Sí? Esa es un poco la motivación. Entonces, obviamente, esto tiene conceptos previos. Yo no me voy a explayar tanto en los conceptos previos. Supongo que tiene alguna noción de álgebra lineal. Si no la tienen, no pasa nada. Pueden irse directamente a la parte de Python. Pero bueno, creo que nada, esto junto con el curso de álgebra lineal para Machine Learning que estoy haciendo, aportaría como una suerte de diferencial en la comprensión del tema en general. Entonces, antes de hablar de esto, voy a empezar creo que por lo que es la matriz diagonal. Una matriz diagonal, y vamos a profundizar un poco en la matriz identidad. En el contexto del álgebra, ¿sí? Es una matriz cuyos elementos por fuera de lo que es la diagonal principal son ceros. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y los elementos de la diagonal principal pueden tomar cualquier valor. ¿Sí? Entonces, en particular, las matrices diagonales son simétricas y triangulares, tanto triangulares superiores como inferiores. ¿Sí? Y una matriz identidad es diagonal, pero los elementos de su diagonal son uno. Sería bueno dar un ejemplo realmente, ¿no? A ver, matriz diagonal. Por ejemplo, esta es una matriz diagonal, ¿cierto? O sea, todos los elementos de su diagonal principal tienen algo, o sea, son distintos de cero. Fíjense que en este caso, bueno, menos 4, 1 y 6 no tienen que ser ni positivos ni negativos, pueden tomar cualquier valor. Y todos los elementos por fuera son distintos de cero. Son cero. Perdón, son cero. No. En particular, la matriz identidad es esta, ¿no? Justamente es esta que está acá, que tiene todos unos en su diagonal principal. ¿Qué significa que sea simétrica? Bueno, que esa matriz es igual a su transpuesta, ¿no? O sea, si cambiamos filas por columnas, vamos a ver que nos da la misma matriz. Bien. Esto, bueno, después vamos a ver geométricamente qué representa. Autovectores. Vamos a seguir con esto. Autovectores. Básicamente son vectores no nulos. Esto lo podemos ver en el curso Vectores para Machine Learning que estoy haciendo. Son vectores no nulos que cuando son transformados por un operador lineal, por una aplicación lineal en definitiva, dan lugar a una versión escalada de sí mismos. ¿Sí? Es decir, básicamente permanecen invariantes en cuanto a su dirección,
después de una transformación. El corno significa esto, ¿no? Al ser una versión escalada del mismo, básicamente podemos entender que fue multiplicado por un conjunto de escalares, y ese conjunto recibe el nombre de autovalores. Para entender un poco más qué pasa con esto, no sé, imaginemos que tenemos una matriz de esta forma. Voy a entrar a GeoGebra para que se entienda un poco más cómo se crea una matriz acá. 1, 2, vamos a hacer esto. 2, 0. Medio manco, sorry. 0, 1. Ahí va. Fíjense que esta es una matriz diagonal, ¿no? Tiene elementos, ¿sí? Dentro de su diagonal, en este caso son distintos de ceros, y es triangular, superior e inferior. ¿Qué significa? Que hay ceros en las otras partes, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo de la diagonal. Ahora imagínense que tienen un vector. Un vector, vamos a abordarlo desde el punto de vista físico, si queremos, como un segmento dirigido de recta, en este caso en el plano, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarlo un punto y vamos a hacer que sea el punto 1, 2. Tenemos un vector U. Entonces, básicamente si nosotros multiplicamos esa matriz por ese vector, fíjense lo que pasa. Vamos a dar lugar a un nuevo vector B, que va a ser A por U. ¿Sí? Y fíjense que básicamente esta multiplicación representa, vamos a hacer un ejemplo más, así se entiende, 2, 2, vamos a ponerlo. Fíjense lo que está pasando acá, ¿no? Al tener elementos iguales en la diagonal, lo que estamos haciendo es escalar el vector en 2 unidades. Es decir, estamos multiplicando la componente en X, que es 1, por 2, y la componente en Y por 2. Entonces, a esto me refiero con la parte de los autovectores, ¿no? Cuando los autovectores son los vectores no nulos, que cuando son transformados por un operador lineal, en este caso el operador lineal sería esta matriz, ¿no? Dan lugar a una versión escalada del mismo, significa que mediante una matriz yo puedo transformar geométricamente o recibir como un input un vector y tener como output un vector distinto, ¿sí? Esto básicamente es como una representación de una transformación lineal, si lo queremos ver, ¿no? Básicamente es una transformación que recibe un vector de R2 y como salida tenemos un vector también de R2. Entonces, lo que les decía los autovectores es que permanecen invariantes en cuanto a su dirección. Es como si les dijera que se multiplicó por esto, entonces ese vector tiene la misma dirección y sentido, solo que representa una versión escalada del mismo. Imagínense que queremos contraer este vector, ¿no? Entonces lo voy a multiplicar por un factor de la recagué de 1/2 y acá por un factor de 1/2. ¿Sí? Fíjense que en este caso nos da lugar un vector más chiquito, un vector contraído, ¿no? Y esto nos abre las puertas, nos abre un montón de puertas realmente, ¿no? O sea, yo básicamente las transformaciones lineales, que son este tipo de cosas que estoy haciendo en el plano, pero pueden ser en el espacio o en el hiperespacio, lo que fuese, tiene que quedar claro que la forma más común de presentar y de representar una transformación lineal, si se quiere, en cualquier espacio, no importa dónde estemos, es mediante una matriz. Entonces, a su vez, esta matriz nos brinda como una representación geométrica del movimiento de los vectores luego de aplicar esa transformación lineal. O sea, esa matriz me está diciendo, che, mirá, los vectores, contraelos. ¿Sí? En este caso, los vectores, agrandalos. Entonces, vamos a abordar las transformaciones como movimientos y van a quedar completamente determinados por este producto de matrices vectores. Entonces, fíjense que en este caso yo había planteado unos experimentos en GeoGebra. En esta primera parte tenemos este escalado que les estaba hablando, ¿no? Esto en geometría se llama homotesia, que es el escalado o la contracción, ya sea o sea, escalado o contracción. Esto es una homotesia. Fíjense que acá tenemos el caso de que, ok, bueno, yo puedo, a partir del vector U, lo que puedo hacer es transformarlo de forma completamente distinta. O sea, lo puedo escalar en X cierta magnitud y en Y cierta magnitud. También puedo hacer, como el tercer ejemplo, puedo hacer rotaciones. O sea, básicamente todo lo que son transformaciones de videojuegos, tanto escalado como rebotes en paredes, toda la física de los videojuegos, todos los movimientos, representan transformaciones lineales, ¿sí? O sea, no es que se programan casos con miles de condiciones, simplemente se da una transformación lineal y dice, bueno, yo para este vector de entrada quiero este vector de salida. Y fíjense que lo que quiero representar acá con esta imagen robada es que esto pasa en todo el plano, en todo el espacio, ¿sí? En todo el hiperespacio, no importa la dimensión en la que sea.
esto pasa para todos los elementos. Entonces, fíjense que si acá tengo una región R, por ejemplo, y aplico una transformación lineal al plano en sí mismo, yo voy a deformar todos los elementos que están en el plano, todos los vectores, ¿sí?, que puede imaginarme en el plano van a ser deformados con la misma intensidad. ¿Sí? Entonces esto me da lugar a una región prima. ¿Por qué son importantes las transformaciones lineales y las matrices en general? Porque con esto, bueno, es una parte gigante de lo que es el álgebra lineal, pero en Machine Learning matrices usamos para todo, o sea, para representar todo este tipo de cosas se usa Machine Learning, como decía, para la reducción de dimensionalidad, todo termina siendo un vector, un tensor, las imágenes, y lo que fuese. Entonces, es una parte súper importante de entender. Ahora, ¿qué coño es el SVD, no? A ver, básicamente es una técnica de factorización de matrices. ¿Sí? Matrices reales, complejas, no importa. Este tipo de descomposición aplica a cualquier matriz. No es que tipo especial de matrices, diagonal, no, aplica a cualquier matriz. ¿Sí? Básicamente esto viene de un teorema que toda matriz en el espacio M por N admite una single value decomposition, singular value decomposition. ¿Sí? Y esto lo que nos da es, descompone esta matriz M en tres matrices más simples. ¿Sí? U, sigma y B. ¿Sí? Entonces, básicamente U va a representar una matriz ortogonal. No me quiero meter con matrices ortogonales, pero tiene que ver con el tema de que la inversa del inversa y la simétrica, no importa. Sigma va a representar una matriz diagonal, que es lo que estábamos viendo ahí. Y en la diagonal principal van a estar los valores singulares no negativos. ¿Qué significan los valores singulares? Ahora lo vamos a ver, pero básicamente es la raíz cuadrada de los autovalores, ¿sí?, de los valores propios. Y BT es B a la T, esta notación es B transpuesta. Recuerden que una matriz es transpuesta cuando es igual a su simétrica. Representa la transpuesta de B, ¿no? Es una matriz ortogonal, geométricamente representa una rotación o una reflexión. Fíjense que podemos ver que esto es una rotación, por ejemplo, ¿no? Cuando paso de una posición a esto, es como manecilla del reloj, si lo queremos ver de otra forma. Bien. Entonces, ¿qué significa esto geométricamente? Bueno, ya dijimos que una transformación lineal o una matriz, que es una forma de representarlas, implica movimiento, ¿no? O sea, llevar vectores de un lugar a otro lugar. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo parto de esta situación inicial, de esta izquierda, que también es robada de Wikipedia, ojo, y voy y le aplico esta transformación M, en definitiva, fíjense que los vectores van a parar a otra posición. ¿Sí? Fíjense que sigma 1 y sigma 2 son una forma de lo que les comentaba acá, ¿no? Los valores singulares no negativos. Pero no importa, básicamente son como los ejes, que estos son los que en definitiva no cambiarían su dirección. Son los que permanecen a través de esa línea, son los autovectores que permanecen invariantes. Una notación. Entonces, fíjense que si yo aplico a estos vectores de entrada, le aplico esta transformación M, es como si lo estuviese multiplicando por esta matriz, por decirlo de alguna forma, voy a llegar a estos vectores de salida. Ahora, yo puedo llegar a ese mismo resultado a través de matrices más simples, es decir, componiendo esas transformaciones. Por ejemplo, puedo pasar primero por B', ¿sí?, que me va a dar, parece acá, una rotación. Puedo pasar por sigma, que al tener elementos en la diagonal principal me va a dar un escalado o una contracción. Y después puedo pasar por U, que lo que hace es termina llevándome a la misma situación que M. Entonces, ¿cuál es la idea del método de SVD? Descomponer una matriz M en tres matrices más sencillas que representan movimientos geométricos definidos, ¿sí? Y fíjense que la fórmula, ¿sí?, es justamente como que se da al revés, ¿no? U por sigma por B transpuesta. ¿Por qué? Porque básicamente esto lo estoy viendo al revés. Primero le tengo que aplicar B, después sigma y después U, ¿sí? Es de atrás hacia adelante. Estoy como componiendo la transformación. Por más de que la multiplicación la haga U por sigma por B, yo geométricamente lo voy a ver como que, bueno, primero le aplico B, después le aplico sigma y después le aplico U. Como una composición de funciones común. Bien, acá me gustaría dar un ejemplo de cálculo. Después hay un Google Colab. Espero que no sea muy denso, así que lo voy a cerrar por ahora y vamos a seguir en la segunda mitad. Saludos.